Bienvenidos a nuestro programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Cruz, soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Los Ángeles, California. Y bueno, antes de dar comienzo del tema de este día, permítanos comenzar con una oración. Oremos. Santo Padre, que estás en la altura de los cielos, vamos a estudiar tu palabra y rogamos que tú nos puedas bendecir con tu luz, con tu sabiduría, y que podamos ser atraídos a ti y tener un mayor conocimiento de tu amor. Son favores que rogamos y agradecemos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué podemos decir de Cristo nuestro Redentor? Antes de ello, la palabra Redentor significa que hay alguien pagando un rescate. ¿Y por qué esa palabra es tan importante? Sencillamente porque hay un principio del cielo y es que el endeudamiento no es posible dentro de los planes de Dios. Lamentablemente, Adán y Eva pecaron y la transgresión produjo la deuda del pecado que conlleva la muerte. Es por eso que en la tragedia del ser humano, la muerte no tenía solución hasta que Cristo se ofreció como el rescate, como la alternativa por medio de su redención para que nosotros podamos obtener acceso a la salvación y a la vida eterna. Es por esa razón que Jesús es nuestra garantía. Es nuestro pago, es la manera en cómo la maldición de este mundo se transforma en bendición, la oscuridad en luz, la perdición en salvación y la muerte en vida eterna. Esa redención es la transacción más importante jamás realizada en la historia. Esa transacción significa nuestro acceso a la vida eterna. Hay una cita del libro Palabra de Vida del Gran Maestro, que en la página 261 dice que al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, al darnos a Cristo todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los efectos, la mente y el alma de cada ser humano. Si bien Dios es dueño de este mundo por ser el creador, también es doblemente dueño al ser el Redentor. Ahora, Jesús es Redentor, pero no obliga a que nosotros seamos redimidos. Tenemos la libre capacidad de elegir. Y es por eso, mis estimados, que esta lección es tan importante. Porque mientras nosotros podamos meditar en quién es Dios, vamos a ser atraídos a tomar siempre las mejores decisiones. Y es por eso que quiero redactarles algunos textos que enumeran los aspectos de los cuales Jesús nos ha salvado, nos ha rescatado. Por ejemplo, la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 22, nos dice que Jesús es fiador de un mejor pacto. ¿Qué significa eso? Que Jesús ha hecho lo necesario, ha firmado el pacto con su sangre para que nosotros podamos acceder a una salvación plena, no por un breve tiempo, sino por un tiempo sin fin. Eso es la eternidad. También Efesios capítulo 5, versículo 2, nos deja claro que para que nosotros podamos ser beneficiados, Jesús se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio. Hay otro texto que está en Colosenses capítulo 1 versículo 13 que nos deja claro que Jesús en una de sus grandes bendiciones nos ha liberado de las potestades de las tinieblas.
Eso significa que Jesús ha vencido el poder que Satanás tiene sobre nuestras vidas. Él es plenamente victorioso. Por eso la oración que Jesús y Dios responden instantáneamente es la oración de una persona que pide socorro, que pide ayuda, auxilio a Dios, porque Él tiene el poder de rescatarnos, porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo y Él ha vencido definitivamente a Satanás y a las fuerzas del mal de este mundo. Hay otro texto que es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, nos dice, sabiendo que nosotros fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir, fuimos recibidos a través de Cristo, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro o cosas corruptibles como plata, sino con la sangre preciosa de Dios, plenamente Dios, pero hecho plenamente hombre en la persona de Jesús. Otro texto maravilloso que está en Gálatas capítulo 3, versículo 13, nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa eso? Que mientras los 10 mandamientos nos condenan en nuestros pecados, esa maldición de la ley no tiene validez en nuestras vidas cuando nosotros a través del poder de Cristo, recibiendo el Espíritu Santo, recibimos la capacidad de obedecerle y serle fiel, y Él a la vez, como nos dice Efesios capítulo 1, versículo 7, nos da la redención en su sangre y junto con ello el perdón de todos nuestros pecados. ¿No les parece maravilloso que junto con Jesús nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados? Ahora hay un aspecto importante, estimados, que quiero compartir con ustedes. Y permítanme buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Allí el versículo 30 dice lo siguiente. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí la palabra de Dios se nos dice que cuando Jesús, allí en el momento final, después de 6 frases magistrales que Jesús dijo en la cruz, esta fue las últimas palabras prácticamente que Jesús dijo allí en la cruz, expresando consumado es. En el idioma original, que es griego, la palabra consumado es tetelestai. Tetelestai significa se cumplió. En otras palabras, tetelestai significa se ha pagado la deuda. El ser humano ya no tiene quien lo acuse y lo incite hacia el mal, porque se ha redimido el ser humano del poder del pecado y se le ha dado la oportunidad para acceder a la salvación y a la vida eterna a través de Cristo. Cuando Jesús dice consumado es, cuando Jesús dice tetelestai, está diciendo he hecho lo que tenía que hacer, ya se ha pagado el precio, el ser humano ya no tiene que estar más oprimido por las fuerzas del mal, ahora tienen la oportunidad de la vida eterna. Y es en ese contexto que Jesús, habiendo dado su vida por nosotros, ahora nosotros podemos confesarlo públicamente y decir Jesús es mi Señor, porque Él vive, Él llena mi vida y en Él tenemos la esperanza de la vida eterna. Ayúdame a acompañarme en esta oración porque quiero pedir de manera especial por ti. Santo Padre, hay personas aquí ante tu presencia que quieren entregar su vida a Jesús, porque Él ha consumado la victoria sobre este mundo y sobre el pecado. Y por eso que en el nombre de Jesús pedimos perdón y rogamos que la salvación sea hecha también una realidad de nuestras vidas. Favores que rogamos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén.